Pronto iré a estar allá, no las luchas no habrá, y libre de pena yo estaré cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás, del mal libertado, solo gozo reinará en la patria más allá. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. ¿Qué hace uno con un hombre así? Se llamaba a sí mismo Dios, pero usaba las ropas de un hombre. Se llamaba a sí mismo el Mesías, pero nunca comandó un ejército. Se le consideraba un rey, pero su única corona fue de espinas. El pueblo lo reverenciaba como regio, pero su único manto fue cosido con burla. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10 dice lo siguiente: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas,
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán». Este pasaje contiene dos tipos de relato acerca de la resurrección que se encuentran en los evangelios del Nuevo Testamento: un relato del sepulcro vacío y un relato de la aparición de Jesús resucitado. Las dos mujeres que visitan el sepulcro, María Magdalena y la otra María, que es la madre de Jacobo y de José, son dos de las mismas mujeres que, según el Evangelio de Mateo, fueron testigos de la muerte y del entierro de Jesús. Al amanecer del primer día de la semana, es decir, a la madrugada del domingo posterior a la Pascua judía, estas dos mujeres fueron al sepulcro, que según Mateo había sido asegurado por medio de un sello sobre la piedra que lo tapaba y estaba protegido por un guardia. Según el relato de Mateo, las mujeres no podrían haber ido para ungir el cuerpo de Jesús, porque Jesús ya había sido ungido y porque el acceso al cuerpo era imposible debido a la piedra sellada y la guardia. Solamente fueron a ver el sepulcro. El intento apologético de Mateo es claro. Su narrativa defiende a los discípulos contra los cargos de que fueron ellos quienes robaron el cuerpo de Jesús e inventaron la historia de la resurrección. Lo único que estas mujeres podían hacer frente a la tumba era verla. De repente, un ángel desciende del cielo y quita la piedra que bloqueaba la tumba y se sienta sobre ella, provocando un terremoto en el proceso. La combinación de la presencia angélica y un terremoto significa la ocurrencia de un evento escatológico grandioso. El ángel les anuncia a las mujeres el gran evento que ha ocurrido: Jesús ha resucitado. La creencia de que Dios resucitaría a los justos de la muerte a la vida eterna existía entre ciertas ramas de la religión judía del primer siglo. Los primeros cristianos sostuvieron esta creencia, pero afirmaron que este gran acontecimiento escatológico proyectado para el final de los tiempos en realidad comenzó con el acto de Dios de resucitar a Jesús. Además de contarles a las mujeres que Jesús ha resucitado, el ángel les muestra que el sepulcro está vacío y les manda a decirles a los discípulos que Jesús ha resucitado. También menciona que Jesús se reuniría con ellos en Galilea, tal como Jesús les había prometido a sus discípulos. Los integrantes de la guardia también vieron al ángel y sintieron el terremoto, pero mientras que el mensaje del ángel le da temor y gran gozo a las mujeres, a los guardas les da tanto miedo que casi se mueren. Mateo narra la reacción de los guardas un poco juguetonamente, diciendo que ellos temblaron y se quedaron como muertos. El verbo usado para decir que temblaron, que es eseistesan, viene de la misma raíz que la palabra terremoto, seismos, y al quedarse como muertos, la reacción de los guardas contrasta con el contenido de la noticia que trae el ángel. El ángel proclama la transformación de Jesús, que estaba muerto, pero ahora está vivo de nuevo, y sin embargo, estos guardas se quedan como muertos. El relato de la aparición de Jesús resucitado comienza con la salida de las mujeres del sepulcro para darles a los discípulos la noticia de que Jesús ha resucitado. Jesús se les aparece a las mujeres
y les da instrucciones parecidas a las del ángel. Les dice que no tengan miedo, que les den la noticia de la resurrección a los discípulos y que vayan a Galilea para reunirse con él. Se registra una diferencia importante entre la reacción de las mujeres frente a Jesús y su reacción frente al ángel. En el caso del encuentro con Jesús, dice ahí la Escritura, ya leímos, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. La palabra usada en el original griego para su acto de adoración a Jesús es prosekenizán, que es una forma del verbo prosikeneo. Connota una reverencia basada en una admiración profunda, y Mateo la utiliza en varios puntos importantes para expresar la disposición apropiada de adoración hacia Jesús. La diferencia de la reacción de las mujeres ante la aparición del ángel y la aparición de Jesús nos dice algo o nos enseña algo de cómo los primeros cristianos llegaron a conocer al Jesús resucitado. La fe de los primeros cristianos en la resurrección de Jesús es una consecuencia de su experiencia directa de la presencia de Jesús como Señor resucitado. Dado que el evento escatológico de la resurrección está acompañado en este pasaje por un terremoto, quizá convenga reflexionar un poco acerca de cómo nos posicionamos frente a los grandes fenómenos meteorológicos y geológicos. La ciencia moderna nos ha dado maneras sofisticadas de comprender estos grandes eventos, tanto meteorológicos como geológicos, como algunos ejemplos de terremotos, tornados, huracanes, tormentas de nieve y tsunamis, por nombrar solamente algunos pocos. Podemos medir la velocidad del viento del huracán y anticipar su trayectoria. Sabemos que los terremotos son causados por el movimiento de las placas tectónicas. Podemos anticipar las condiciones que causan tormentas de nieve y advertir a la gente para que se prepare, y así sucesivamente. Sin embargo, tener conocimiento sobre estos fenómenos no es lo mismo que experimentar un huracán o un terremoto o un tornado o lo que sea. La experiencia directa de un evento como estos es otro modo de conocer lo que significa un terremoto, un huracán o cualquier otra gran tormenta. Realmente no hay nada que pueda sustituir el conocimiento de estos fenómenos que nos da o que nos daría una experiencia directa. El relato del sepulcro vacío representa el tener conocimiento sobre la resurrección de Jesús, mientras que el relato de su aparición representa la experiencia directa de la resurrección por parte de las dos mujeres. Fundamentalmente es la experiencia directa lo que tiene el efecto transformativo para ellas y lo que las lleva a adorar a Jesús como Señor resucitado. Nosotros y nosotras hoy podemos actuar como el ángel, anunciando el poder vivificante que tiene Dios de dar vida a los muertos. De hecho, el pasaje nos desafía a difundir la buena nueva de la resurrección, pero al incluir la aparición de Jesús a las mujeres, el pasaje también nos recuerda que nuestras palabras solo pueden aproximarse a la magnitud de las acciones de Dios en el mundo, en nuestra vida y en la vida de los demás. Quizá el detalle de que Jesús se le aparece a las dos primeras testigos de la resurrección mientras están yendo a darles la noticia a los discípulos nos puede sugerir también que nuestras acciones valen más que nuestras palabras, sobre todo cuando hablamos de la difusión, de la proclamación de la buena noticia de la resurrección. Y creo que cada uno de nosotros tiene a través de este relato, tiene a través de este pasaje en la Escritura, una gran responsabilidad, un gran compromiso,
Si es que realmente creemos en la resurrección de Jesucristo, debemos ser los portadores, igual que estas mujeres, para dar las buenas nuevas a la gente que le hace falta, a la gente que necesita, a la gente que requiere de la ayuda de Dios en su vida, y sobre todo a la gente que esté dispuesta a aceptar lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Pero hay algo que tenemos que reflexionar, hay algo en lo que tenemos que meditar cada uno de nosotros. Ese algo trascendente, que significa, entre otras cosas, espera, fe, esperanza para lo que viene. ¿Por qué? Bueno, la peregrinación no ha terminado. El viaje no está completo. Hay otro trayecto que debe recorrerse. Él prometió, yo regresaré, y para probarlo, rasgó en dos el velo del templo y abrió de par en par las puertas de la muerte. Él volverá. Él, como el misionero, volverá por sus seguidores. Y nosotros, como muchos, no podremos contener nuestra alegría. Gritaremos, el que nos redimió ha regresado, y la peregrinación entonces habrá terminado, y tomaremos asiento en su banquete para siempre. Nos veremos junto a su mesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gracias, Padre bendito, gracias por esta esperanza. Gracias porque a través de ella, en donde definitivamente la base es la fe, el creer que todo esto ocurrió y que tiene el propósito de que un día vas a regresar, Señor Jesucristo, nos debería motivar, Señor, a estar cada vez más cerca de ti, a que en cualquier oportunidad, Señor, te busquemos. Padre, te doy gracias por este grupo de oración, por estos devocionales que llevamos a cabo día a día, y te pedimos que hoy, Señor, inclines tu oído y que pongas la disposición en nuestra mente, en nuestro corazón, y a quien lo desee y que tú lo consideres, Señor, de manera verbal, para expresarte todas y cada una de las situaciones que enfrentamos día a día en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, solamente a los que están en Zoom, activen su micrófono, y de lo mismo los que estamos en el grupo a través de WhatsApp. Adelante.